Bueno, amigo, un mes después, ¿no? Ya Casi un mes. casi un mes. Casi un mes. Puede ser el 1 de enero y estamos a 29 hoy. Hoy 29. Muy Sí, bien. sí. O sea, faltan 2 días. Sí, señor. No, mañana. No hay 30. Ah, No, no. no tengo matemática hoy. en este momento. Casi un mes de que sacaste Transformar al Sobrevivir. ¿Qué tema te sorprendió en cómo repercutió en la gente donde decías, yo para mí este tema era tranqui y fue un hit por ahí? O la gente decía, che, boludo, este me voló. Bueno, me pasó las dos cosas. Me pasó el tema que no es que a ninguno no le tenía fe, pero como decís, bueno, hay cierta sensación siempre de cuál le puede llegar a gustar más a la gente y cuál no. Y me pasó las dos cosas, de pensar que no iba a gustar tanto y gustó mucho y al revés. Queriendo ser normal es una canción que surgió a lo último del disco y que de alguna manera, si bien tiene una estructura de canción, quise experimentar un poco más con sonidos, con algún tipo de... con una parte también más rara, hay una parte, digamos, que tiene un solo, digamos, más disonante, etc. Hay como un corte más extraño del disco y sorprendentemente esas de las canciones que más me mencionan que gustó. Y después al revés me pasó que cuando compuse Y por Más, lo estaba pensado como una especie de pseudo hit, digamos, y como que la gente no le dio mucha bola. Ahora un poco más que salió el disco, pero cuando el Y por Más salió eso como single, digamos, y me pasa con mucha gente que me dice tipo, mira este tema, como que joya, pero punto. Es loco, pero bueno, nada. También es algo que sé que pasa. Es muy común que uno le deposita mucha fe a una cosa y quizás nada que ver, y viceversa. ¿Cuál es el tema que más tiempo te llevó a hacerlo? Pienso que puedo, lejos. Ese es yo te dije que es el que más me... ¿Qué más te gusta? Sí, sí, sí. Pienso que puedo, me llevó mucho tiempo hacerlo. Es un tema muy difícil. No sé cómo voy a hacer para tocar en vivo, porque realmente me demanda mucha energía. Es muy difícil de cantar, es muy difícil de tocar, es muy difícil de cantar y tocar al mismo tiempo. Entonces, me llevó mucho tiempo, me llevó muchas tomas, me llevó grabarlo muchas veces. El solo del medio lo grabé muchas veces hasta que me gustó. Y es el tema más difícil, que hoy en día digo, bueno, en vivo me va a costar. ¿En qué momento te diste cuenta que estaba terminando el disco? Las últimas canciones que hice, que fueron casualmente las últimas canciones en orden del disco, porque fue algo casual, no fue premeditado, o sea, justo los singles quedaron al principio, pero no por una cuestión de propósito, sino que fue directamente casual. Cuando encontré la estructura de las últimas canciones, ahí dije, está listo. O sea, este es el disco, no hay nada más ni menos, digamos. Como que lo percibí cuando terminé de cerrar las estructuras de las canciones que me faltaban, para terminar digamos, el disco en general, ahí me di cuenta que estaba, por lo menos la idea estaba terminada, digamos. ¿Cuál es la última que hiciste, la última canción? La última canción que terminé como terminar, cosas que no valen la pena, la anteúltima. Ok. Pero que compuse, creo que fue... Sí, cosas que no valen la pena, es la última que hice, sí. ¿Y el orden de los temas? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo definiste? El orden de los temas, yo soy bastante en ese sentido, no tengo un método. Me pasa lo mismo para lo que es los álbumes, como también para los shows. Mi método es encerrarme a las 2 de la mañana acá en este living, oscuras, y pensar el disco, pensar, digamos, en la estructura, e ir viendo cómo lo voy sintiendo a medida que van pasando los tracks, digamos. Siempre hay un track que es el que me lleva a empezar, y hay un track que siempre me lleva a terminar, y en el medio van pasando cosas en donde me van pidiendo, el mismo tema me pide otro tema después, hasta que me dejó de pedir, que es el último tema, digamos. Entonces es difícil, pero es un método que muy sensorial, digamos. Por eso te digo que no es casualidad lo de las... Al revés, que es completa casualidad lo de los singles al principio. No es que lo pensé así, sino que cuando lo escuchaba el disco me sentí eso, digamos. ¿A dónde te gustaría llegar con el álbum? ¿A dónde el lugar físico o a dónde el lugar espiritual? Son dos preguntas distintas. No, ¿a dónde lugar físico, lugar en el sentido de laburo, hasta te diría? Mm. ¿A dónde? ¿Dónde lo ves el disco? ¿Dónde querés que llegue? ¿Qué objetivo tenés para este disco este año? Yo creo que Transformar a Sobrevivir es un disco que me puede llegar a posicionar como un artista establecido, digamos. Como un laburo en serio, digamos, como un laburo en serio, profesional, como yéndolo aparte, más allá de lo profesional, sino tipo, este chabón hizo algo elaborado. Comercialmente. No, sí, comercialmente, pero aparte artísticamente, como bueno, para este pibe hizo algo distinto. Y es algo que llegó con una impronta muy fuerte, como que medio que siento que Transformar a Sobrevivir
describe muy bien quién soy como artista, en cierto punto, hoy. Y si tuviese que decir a qué lugar, bueno, a un posicionamiento más establecido, ¿no? Como que este año siento que es un año que mi proyecto puede justamente transformarse, ¿no? A pasar de ser un proyecto emergente a algo más establecido, ¿no? A nivel de propuesta, a nivel de convocatoria, a nivel de producción y ese tipo de cuestiones, sí. Creo que es un disco maduro, digamos. ¿Qué parte del proceso fue la más difícil? Escribir, componer, producirlo, mostrarlo. Hubo un momento, este disco me costó mucho hacerlo, boludo. Costó mucho hacerlo. Concebirlo, digamos. Tuve 2 años, boludo. Tuve 2 años para hacerlo. Tuve un bloqueo creativo muy grande. Muy grande. O sea, los primeros temas salieron así. ¿Viste? Los primeros 4 o 5 temas. Los primeros 3 4 temas salieron así. Después me costó horrores continuarlo. No me salían las canciones, no me salían no tenía inspiración, no me salía la creatividad. Que bueno, es algo que se sabe que existen los bloqueos creativos, se sabe que bueno, es algo que va y viene, pero uno, por más que lo racionalice, cuesta, ¿no? Estar en esa situación. Sobre todo cuando uno tiene ganas de crear y no le sale, ¿no? Porque si uno no tiene ganas de crear, en este momento, por ejemplo, yo no estoy con ganas de crear canciones nuevas, no, es como que no siento la necesidad. Pero el problema es cuando uno siente la necesidad y no le salen las cosas, es como una frustración muy grande. Que nos enfrentamos, creo, todos los que hacemos arte, más allá de la música, ¿no? Y hacerlo fue un parto en algunas cosas. Muy loco ese momento, el de querer crear y no sentirte con la cabeza y físicamente preparado para crear. Claro. ¿Cómo se llama ese momento? ¿Cómo le dirías? Y la palabra más fácil de describirlo es bloqueo. Hay una cosa que entre el crear y el hacer, ¿no? Vos puedes hacer por hacer, o hacer creando, o hacer creativamente, o hacer sin creatividad y hacer una máquina, ¿no? Un libro de Excel, digamos. Que no está mal tampoco, pero digo, en el momento en el que uno quiere, viste, buscar inspiración y no la encuentra, es una frustración bárbara. Que bueno, de vuelta, es algo que le pasa a todo el mundo, no me pasa a mí, le pasa a todos los artistas. Y todos sabemos que existen estas cosas, pero yo siento que aunque uno lo sepa, es muy frustrante. Y particularmente con este disco tuve un bloqueo muy grande, como 1 año y pico sin poder hacer, y un día, plac, se desbloqueó y en 4 meses hice los 5 temas restantes. Es así. También un poco me pasa mucho eso en mi vida en general. Cuando siempre jodo que cuando no me salen las cosas es tipo, tranqui, ya me va a salir. Porque confío mucho en mi instinto, en que en algún momento me va a salir, digamos. Si le tuvieras que explicar a alguien el disco que no lo escuchó, ¿cómo se lo explicarías? Una suma de muchas partes y una suma de muchos ingredientes que hacen a Francisco Fuentes. Siento que hay una gran suma de todas las influencias que son las que me crearon a mí, digamos, como artista, que en suma hacen quién soy yo y le da obviamente mi impronta. Y creo que si le tuviese que explicar más allá de eso hay una versatilidad muy grande en todo lo que digo musicalmente, que a su vez recubre una sensibilidad muy grande a nivel letras. Muestra la historia de una persona justamente enfocada en esa transformación personal, digamos. Desde el momento más oscuro de su vida hasta el momento más de realización, donde se da cuenta que uno llega a un lugar que se siente mejor, digamos. Pasa por el desamor, pasa por el amor, pasa por la angustia, pasa por la ansiedad, pasa por la felicidad, pasa por el enojo. Entonces hay una gran sensibilidad en cosas que cuento que representan no a Francisco Fuentes, sino a creo cualquier persona que pueda pasar por ese tipo de transformaciones, ¿no? ¿Qué hábito adquiriste para hacer este álbum que vos sentís que no lo tuviste en los anteriores? No es un hábito propiamente dicho, como escribir todas las mañanas. Okay. Pero sí hay un cambio de mentalidad que creo que termina siendo un hábito, que es dejar ser las cosas. Aprender a aceptar que si no sale en este momento, va a salir en algún momento. Hubo un cambio muy grande, por ejemplo, en el encare, sobre todo de lo que es la parte de la producción de las voces. Ir al estudio, tirar una toma, 2 tomas, ver cómo estoy. Si no estoy bien, no se insiste.
vengo otro día. No me importa. Y eso digamos, concluyó en que las grabaciones de voces fueron muy eficientes. Porque iba, grababa, tiraba 2, 3, me sentía bien, listo, ya está, pum, ya está. Se Exacto, terminó. te sentías seguro. Exacto. Entonces creo que hay una cuestión, y bueno, hablando con del anterior, ¿no? Del tema del bloqueo, ¿no? Bueno, no, si no es, no me voy a angustiar. Ya va a ser en algún momento, ¿no? Como antes tenía una actitud mucho más, no solo ansiosa, sino también más productivista, por decirlo de una forma, ¿no? Hay que hacer y hay que hacerlo ahora y se tiene que terminar ya. Y bueno, no, pará. Veamos que la canción que me dice en el tiempo. Y así fue que, bueno, hay canciones que se fueron también transformando. Eran de una forma, no cerraban, y un día la canción misma habla y muestra lo que necesita, digamos. ¿Hay alguna canción del disco que hoy no sacarías? No. No. Creo que como producto final y como obra final, para no llamarlo producto, que puede herir sensibilidades, como obra final está completo. No hay cosa que le falte, siento que no hay cosa que le falte ni que le sobre. Si tuviera que, imagínate que tengo que buscar el álbum por género en Spotify. Por género, Sí, ¿qué género es el álbum? Género de música. sos un hijo de puta. Pero esa pregunta es difícil de responder, no porque sea yo, sino porque hoy en día hay tanto quilombo con los géneros, viste que hay de todo, de todo. Bueno, si querés, por género, anichalo, así un género. un bien- gran género y rock. No, bueno, eso no es anichar, boludo. Es un género Al revés, exacto, ese abierto. Abrirlo Si es querés el meter- rock Abierto es rock, bien. Y si querés ir a un nicho de rock, y entraría entre el classic rock ok, y el glam rock. ok. O el... Sí, el glam rock sobre todo. Que tiene más que ver con estas cuestiones más de obras, ¿viste? Como Bien. medio teatral, algunas cosas. Bien. Creo que sí, el glam rock. Bien. Si le tuviese que decir, bueno, listo. Entra ahí, lo meto de cabeza. Sí. Sí, pero es difícil igual, boludo. Dentro del mismo estilo. Dentro del mismo... Y hablando de géneros, ¿a dónde querés incursionar en un futuro? Bueno, hay una cosa que me está pasando con la electrónica. Que me está gustando mucho la música electrónica. Tocar de DJ me está gustando mucho. ¿De qué estilo? Y me gusta mucho el house, me gusta Porque mucho el mirá funk. que recién hablaste de rock y ahora estás tocando electrónica y Ah, sí, ni se hablar. te van a cambiar los fans. Sí, literal. O sea, se te va a complicar. Se me va a complicar. Bueno, pero todo se puede mezclar como hace empezar raro, no pasa nada. Sí. Me gusta mucho la electrónica, me gusta mucho digamos, la música dance, por decirlo de alguna forma. Y me gustaría hacer un disco medio funky, medio electrónico. Me gustaría hacer eso. Y después el otro polo opuesto. También últimamente estoy mucho con la guitarra acústico, medio folk. Estoy escuchando, bueno, mucho John Mayer, entonces como toda esa parte más folk de él, más soul. No tanto soul, es más, sí, más folk, más country si querés. No me gusta el country en sí, pero como que hay cierta cosa medio de la música yankee que me está llamando mucho la atención. Jack Johnson, bueno, Mayer. Hay una cosa medio soulera también de este pibe. Ay, se me fue el nombre, bueno, no importa. Pero también hay estoy fantaseo con hacer un EP acústico de canciones Ok, acústicas. ok. Medio rutero, digamos. Lo veo, ¿eh? Pero como una especie de. Los dos que te dije son como especies de. Cositas. Yo haría una live session como, ¿viste la de Justin Bieber? Que hizo sus temas acústicos. Sí, Así, pero vos sacando unos temas nuevos, claro, pero acústicos. Si Claro. después le metés banda, bueno, Olvídate. fíjate. total. Pero 4 temitas, un video para YouTube de 12 minutos, Sí, sí, sí. tú tranquilo, en un lugarcito, Sí, sí. así medio... Puede estar bueno. Sí. Puede estar bueno. Pero son cosas como que. Las dos que te dije son como cositas, viste, como. No sé si llamarlo side project, porque ni en pedo, pero son como. Viste, cositas que digo, las Lo quiero probarías. meter. Lo probaría, pero. No estoy listo para encarar un disco nuevo. No, no, no. No estoy listo para. No me refiero a disco. Claro, en este momento es como que, bueno, si me tiro, refiero tiro a eso. decir, no sé, eso, ¿viste? Claro. Cuando decís,
¿Por dónde ando? Muy bien. Bien. ¿Sentís que te faltó algo a la hora de comunicar el disco? En esta era de redes sociales y de estímulos infinitos por segundo, me pasa todo el tiempo que a veces miro para atrás y digo, esto podría ponerle un poquito más de onda, esto podría poner un poquito más de contenido, esto podría tener más material. Pero también, al mismo tiempo, con todo lo que voy a hacer este año relacionado al disco, sobre todo la fecha en vivo del show que estoy preparando, es como que digo, bueno, me estoy dejando llevar por mi ansiedad y por justamente mi cerebro lobotomizado por las redes sociales. Eh, pero creo que no, porque a veces sí pienso ponerle hacer un videoclip de todo el disco, hacer más videoclips de las canciones, y digo, bueno, no. O sea, como que digo, preferiría justamente meterle al show en vivo a presentarlo que a ese tipo de cuestiones, digamos. Eh, pero sí es cierto que yo saco un disco el 1 de enero y eso no quiere decir que todo el mundo sepa que lo saqué. Hmm. Y... Argentina tiene 45 millones de personas. Exacto. Entonces, bueno, nada. En ese sentido, bueno, siempre faltan cosas. Sí, depende cómo uno lo quiera mirar, ¿no? Pero justo se me vino algo a la cabeza que decías que por ahí el hecho ahora de que las redes sociales hay que comunicar tanto, tantas veces, de distintas formas, y que uno nunca siente que llega a comunicarlo todo, o de la manera que quiere, o al alcance que quiere. ¿No se te ocurrió por ahí hasta llegar a la presentación que vos vas a hacer? Hacer videos acústicos o con un pianito y una guitarra en tu casa o al aire libre de cada tema e ir mostrándolos. Eh, Te la no. tiro ahora. Se me Sí. vino ahora en este momento diciendo, no sé, mostrarlo distinto, las canciones del álbum, hasta la presentación. Mirá, mi forma de mostrar los temas de acá a la presentación iba a ser mostrando cómo evolucionan en los ensayos, digamos. Bien. Pero, ¿por qué no? Es una buena idea. Estoy en un proceso de amigarme un poco con las redes sociales. Yo siempre fui igual, recontra de usar Instagram, recontra de... Pero hay un proceso también de amigarme más con con como la parte más humana mía, digamos, porque yo siento que a veces era como todo muy astral. Me hacía muy lindo, de alguna forma, en donde era todo muy misterioso, digamos, y eso, si bien posiciona desde un lugar como, bueno, viste, este proyecto, bueno, tiene una mística, también aleja mucho, ¿viste? Hmm. Sí, Y es como ya, que si no formás parte de tu círculo, como que no dejas que otra gente como claro, que entre. claro, y eso es una cagada porque aleja mucho. Y uno piensa a veces que abriéndose y dejando entrar, a uno no lo posiciona, pero es al revés, porque justamente en esa cercanía es donde la gente te conoce más de verdad, digamos, y conoce quién está atrás. Entonces, no solo a un nivel comercial, si querés llamarlo así, ¿no? De vender más, de tener más reproducciones, sino también de una cuestión más genuina, ¿no? De sentirse que uno, si bien es una marca, yo soy una marca, mi cara es una marca, bueno, también hay una persona, y muy probablemente la gente se sienta identificada no solo con la marca, sino también con la persona que está detrás. Y eso Creo puede estar bueno. que, creo que el misterio, al mostrarlo, Mm, hace que sea más grande el misterio. mm, Si no, el misterio llega a pocas pantallas, claro. a pocas cabezas. Mm, Misterio puede seguir siendo. mm, Vos sos un misterio, mm, puedes ir teniendo ese personaje, ese estilo. claro. Pero abrir ese misterio a lo que te rodea Sí. no hace que no sea Sí, misterioso. igualmente, por ejemplo, en mi caso, por eso, vos me decís, bueno, vos podés seguir sin un misterio, me decís, ¿no? No sé por qué te lo doy, al pedo. Y yo nunca fui un misterio, boludo. Nunca quise ser un misterio. Quizás hay un afán de posicionarme en un lugar de, viste, este proyecto va de verdad, viste, como si fuese algo inalcanzable, como una cuestión de calidad, viste, como esto es inalcanzable y es una pelotudez atómica. O sea, yo considero que lo que hago está bueno, yo considero que lo que hago es diferente, pero eso no quiere decir que no tenga que ser cercano. ¿Me entendés? Vos cuando te ves al espejo, ¿cómo te ves? Yo siento. Yo me veo al espejo y veo un pibe re piola. Un pibe soñador. Un pibe con a veces exagerado optimismo. Y exageradas ganas de hacer cosas.
Pero al fin y al cabo, y soy un pibe, al mismo tiempo me veo un pibe muy estricto, muy exigente conmigo y con las cosas que quiero. Pero me veo como un pibe piola, un pibe genuino, un pibe que le gusta la música, que le gusta hacer música porque le gusta hacer música. Eh, y eso no tiene nada que ver con la lejanía. Eh, eso no tiene nada que ver con la calidad o no de un proyecto. Entonces eso creo que es lo que estoy aprendiendo a aprender. Aprendiendo a aprender este tiempo, ¿no? De que se me conozca más también desde el lado más, bueno, quién es el que está atrás de todo este quilombo. Más allá del quilombo que estoy haciendo. ¿Te considerás tu mejor amigo? Me siento, a ver, te cambio la respuesta. Dale. Me siento muy solo. Me siento muy solo, sí. Entonces yo en ese sentido es como que en algunas cosas me siento mi mejor amigo. Pero es algo que son los gajes del oficio. Si no me siento, o sea, si no, me dedico a otra cosa. Lamentablemente cuando uno tiene un proyecto y aspira tan alto, esas son las consecuencias. Ojo, no se malentienda, me siento muy solo en el proyecto, en cómo llevar el proyecto, porque bueno, hay una cuestión en la que esa hay que aceptarla, nadie va a tirar tan para adelante para el proyecto mío como yo mismo. Entonces, Te iba a preguntar eso. ahí en ese sentido sí me siento solo, estoy rodeado de gente increíble, o sea, mi pareja, mis Ponle amigos. el mic para Uy. arriba, ahí va. Estoy rodeado de gente increíble, ahí está. Sí. Repito, estoy rodeado de gente increíble, mi pareja, mis amigos, mi equipo, ¿no? Pero ¿Solo lo llevas a soledad o a solitario? a solitario, porque que también hay una cuota de necesario, boludo, porque yo necesito tomar las decisiones de mi proyecto, o sea, hay cosas que no, si no salen de mí, ¿de quién van a salir? ¿Puedo tomar a otra persona tomando decisiones? Perdón, ¿puedo tener a otra persona tomando decisiones? Sí, seguro, pero no va nunca a pensar como pienso yo. Y tampoco puedo esperar que piense como, o sea, empieza a trabajar con un equipo y empieza a tener un equipo que empieza a entender cómo uno trabaja, pero estar yo a las 3 de la mañana a oscuras pensando el disco no lo voy a hacer con nadie, pero por una cuestión lógica. Eh, pero bueno, eso también lleva a ser muy solitario. Los problemas a veces se los come uno. Las alegrías también se las come uno. Obvio, nunca nadie va a entender lo que siento yo cuando sale el disco. Eh, Como Pepito con su proyecto tampoco lo van a entender, no porque sea yo Francisco Fuentes, ¿no? Pero en ese sentido sí, o sea, hay como una cuestión de simbiosis conmigo mismo, de mi mejor amigo. Porque sí, el que me va a decir, dale, flaco, metele. Sos vos con esto. Soy yo mismo. Bien. Es así. Es así. Pero bueno, es gaje del oficio. Es así. Eh, es lo que lleva. Es la nafta que uno tiene adentro también. ¿Qué nafta te pone vos? Y todavía no me da para ponerme premium. Ojalá me dé pronto. Así que por ahora me pongo super. ¿Vos qué te preguntarías de este álbum? ¿Por qué no lo disfrutas un poco más?